Buenas noches, mi nombre es Selene Bernice Jiménez Velázquez. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México, Campus Cumbres Monterrey. Estudio la materia de metrología. Les hablaré acerca de los instrumentos de medición electrónicos, como son el caso del multímetro y el osciloscopio. Comenzaré por hablarles por el multímetro. ¿Qué es? Bueno, el multímetro es un instrumento más útil y versátil que se utiliza para las mediciones eléctricas, ya que combina la capacidad de medir voltajes, corrientes y resistencias en un solo instrumento. Existen diferentes tipos, como lo son analógicos y digitales. Bueno, como ya mencionábamos, su clasificación, analógicos y digitales. De los analógicos podemos decir que son fáciles de identificar porque poseen una aguja que al moverse sobre una escala indica el valor de la magnitud y medida. Estos tienen dos tornillos de ajustes, uno que permite ajustar la aguja en cero y el otro para ajustar el cero en la lectura de ohm. El multímetro digital, estos se identifican por un panel numérico o dígitos que sirven para leer los valores medidos. Ambos tienen una llave rotativa para seleccionar las magnitudes y los rangos. Las magnitudes que se encuentran en un multímetro básico son las siguientes: voltaje AC, voltaje DC, corriente AC, corriente DC, resistencia, tensión en corriente alterna y tensión en corriente alterna o corriente continua. ¿Cuáles son los usos del multímetro? Los tres principales son la medición de voltaje, medición de resistencias y la medición de frecuencia. En la medición de voltaje, la selección de voltaje alterno del multímetro nos permitirá medir tensiones que oscilan en su amplitud o cambian la polaridad. Sirven para medir la tensión en sensores o actuadores que tienen conexión a batería u otra fuente de tensión. En la medición de resistencias, básicamente una resistencia es la dificultad que ofrece un componente al pasaje de la corriente eléctrica, siendo su unidad de medida los llamados ohm, pudiendo apreciar en el dial de selección del tester las diferentes escalas, salvo que se trate de un multímetro con autorrango, los cuales permiten la selección automática del rango según la resistencia medida. Y por último, la medición de frecuencia. Esta se realiza en hercios, que representan la cantidad de ciclos por segundo. Así, una señal que tiene una oscilación de 5 veces por segundo corresponde a una frecuencia de 5 hercios. Esta medición es utilizada para diagnósticos de sensores Hall, sensores inductivos, etc. Comenzaré a hablarles sobre cómo se usa el multímetro digital. Como primer paso, encendemos el multímetro. Como podemos ver, en esta parte de aquí tenemos ese botón. Segundo, seleccionamos la parte en la que queremos realizar la medición. Pueden ser en voltímetro, amperímetro o ohmmetro. Paso 3. Comprobamos que las puntas estén en las terminales correctos. En caso contrario, colocarlas, como podemos ver aquí. Paso 4. Seleccionamos el valor más alto de la escala que queremos medir con el selector. En este caso les puse un ejemplo donde ponemos el selector a 750 voltios, porque 200 voltios está por debajo de 220 voltios. 5. Aquí ya tenemos la medición de la corriente alterna, como podemos ver son 239. Si se dan cuenta, el multímetro digital es un poco más fácil, más práctico y más preciso. Por consiguiente, les hablaré del uso del multímetro analógico. Este, como pueden ver, pues está fraccionado por escalas. Paso 1. Mediremos una resistencia.
Paso 2. Calibramos colocando las puntas, una en negativo y la otra en positivo, como podemos ver en el ejemplo. Paso 3. Ajustamos de acuerdo a la escala. Estas son las escalas. Vemos que está en 0. Paso 4. Lo conectamos a la resistencia. Y por último, paso 5. Al medir la lectura vemos que tenemos una resistencia de 210 ohms. Propiedades específicas del multímetro. Este se utiliza para medir diferentes acciones de los electrones en los componentes eléctricos y electrónicos. Con este instrumento podrás medir resistencia, corriente y tensión eléctrica, como ya les mencionaba anteriormente. Pero las propiedades específicas más claras son 5. La primera, se presentan en una caja protectora de tamaño no mayor a 25 pulgadas cúbicas. 2. Proveen dos terminales cuya polaridad se identifica mediante colores negro y rojo. 3. En las medidas de corriente directa, la polaridad de los terminales puede ser observada para conectar apropiadamente el instrumento. Esta precaución no es necesaria para las medidas de corriente alterna. 4. Poseen una llave selectora para elegir el tipo de medida a realizar. Están diseñados para hacer medidas de resistencia, corriente y tensión eléctrica. 5. La medida de precaución más importante es que en las medidas de tensión y corriente se debe observar las escalas. Es conveniente utilizar siempre la escala mayor en la primera medida. Luego la corregimos si es necesario. Esta es una información proporcionada por el autor Douglas Figueroa y Alfredo Sánchez, edición 2006. Bueno, hablemos de las ventajas y desventajas del multímetro analógico. Como podemos ver y recordar, en el ejemplo es el que tiene escalas. Pero ¿cuáles son sus ventajas? Tienen un seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos por el polímetro. Tienen una medición de los valores medidos más pequeños, detección de diferentes cambios de tensión. Los picos de los valores medidos son más visibles y es más fácil valorarlos. Sus ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del multímetro analógico? Es necesario en algunos casos descartar los errores del valor medido, interpretando solo el valor correcto. Es necesario cambiar el tipo de señal a medir manualmente. Los elementos de medición son más sensibles, por ejemplo los campos magnéticos. Es perjudicial para el medidor no tener en cuenta la polaridad en corriente continua. Es perjudicial para el medidor no seleccionar correctamente el rango de medición. Y por último, no tiene protección contra sobrecarga. Y a mi punto de vista creo que el multímetro analógico pues, es menos preciso que si lo comparamos con un multímetro digital. Ahora vamos con las ventajas y desventajas del multímetro digital. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, no muestra errores de lectura en la pantalla. En la mayoría de los multímetros, detección automática de la polaridad. Tiene una detección automática del rango de medición. Tienen una mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla. Es menos sensible a interferencia, ruidoso flujos magnéticos. Más económico de producir porque tiene menos componentes mecánicos. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Con frecuencias altas existen mediciones incorrectas en corriente alterna. Los picos de tensión pueden dañar el multímetro. Entonces yo creo que si me dieran a escoger entre uno digital y uno analógico, pues yo escogería el digital. Bueno, eso fue todo sobre el multímetro. Ahora les explicaré y les hablaré sobre el osciloscopio. Este es un instrumento de medida muy usado en la electrónica, ya que permite representar de forma gráfica señales eléctricas que varían en el tiempo. Este instrumento consta de una pantalla donde se visualizarán las medidas eléctricas y de unos mandos de control para ajustar la imagen de la señal que se visualizará. Consta de dos ejes de coordenadas, eje vertical y eje horizontal.
El eje temporal normalmente estará representado en el eje horizontal y la tensión eléctrica en el eje vertical. Esta es una información proporcionada por el autor Redondo Gallardo y José María, edición 2012. ¿Cómo se clasifican? Igual se clasifican como osciloscopio digital y osciloscopio analógico. ¿Pero qué podemos decir del digital? Bueno, la señal es previamente digitalizada con un conversor analógico digital. Estos permiten tener una medida automática de valores, picos máximos y mínimos de señal. Tienen captura de transitorios, cálculos avanzados. Pero ahora, ¿qué podemos decir sobre el osciloscopio analógico? La tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical, oscilante de un tubo de rayos catódicos. ¿Cuáles son sus usos? Por su versatilidad, el osciloscopio es utilizado en diversas áreas de trabajo, debido al gran número de fenómenos que pueden medir con precisión. Este instrumento es utilizado para la reparación de televisores, la industria automotriz, medicina y otros. Puede registrar presión, potencia de sonido, ritmo cardíaco de una persona, vibración de un coche, pero debes conocer otros aspectos para lo que es altamente funcional. El voltaje y el periodo de una señal, la frecuencia de una señal de manera indirecta, partes de SEM, localiza fallas en un circuito, mide la fase entre dos señales, qué parte de la señal es ruido y cómo varía el tiempo. El osciloscopio también es utilizado por estudiantes, diseñadores, ingenieros de electrónica, las televisoras y emisoras de radio. Miden las señales de ondas de sus señales y así determinan su calidad o si está afectada para entonces poder corregir el problema que se esté presentando según el análisis de los datos que arroje el instrumento de medición. Entonces, en pocas palabras, si igual que yo estamos estudiando una ingeniería o ingeniería industrial, es primordial saber el conocimiento de cómo usar pues, el osciloscopio y el multímetro. ¿Cuáles son sus propiedades específicas? El osciloscopio es un aparato que permite medir intensidades eléctricas, variables en el tiempo. Dichas mediciones se ven reflejadas en una pantalla que posee un eje de coordenadas. En esto se representa el voltaje sobre eje Y el tiempo sobre el eje X. Con un osciloscopio se puede determinar directamente el periodo y el voltaje de distintas señales. Determinar en forma indirecta la frecuencia de una señal. Observar qué parte de una medición es continua y cuál alterna. Y encontrar fallas en un circuito. Hallar ruidos en una señal y aislarla. Estos instrumentos son muy versátiles por el gran margen de escala que poseen, yendo de los microvoltios hasta algunos voltios, y de microsegundos hasta varios segundos. Lo utilizan desde técnicos electrónicos hasta médicos. Pueden medir una gran cantidad de fenómenos físicos y dan lecturas muy exactas, como presión, ritmo cardíaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones, etc. Bueno, hablemos de sus ventajas y desventajas en su aplicación en procesos industriales. Comencemos por el osciloscopio analógico. Los osciloscopios analógicos se usan en el ámbito de electrónica, enseñanza e información, control de calidad, así como en aplicaciones industriales y audiovisuales donde no se requiera gran ancho de banda. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, visualización de la forma de onda con gran resolución, precisión y velocidad de proceso, superior a los digitales. Ahora sus desventajas. Bueno, estos necesitan señales periódicas para refrescar correctamente la pantalla, por lo que solo se pueden ver transitorios y estos son repetitivos. Bueno, ahora hablemos del osciloscopio digital. El osciloscopio digital se usa en diseño digital y depuración, pruebas de fabricación y instalación
servicio y reparación de educación y formación. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, los datos se captan simultáneamente por los dos canales. No es necesario el modo chopeado alternado del analógico. La imagen se puede guardar indefinidamente sin degradación. Debido a la arquitectura con microprocesador se pueden hacer medidas automáticamente. También se puede pasar el contenido a una impresora o plotter. Conectando a una computadora se puede automatizar las medidas. Las formas de onda se pueden almacenar para posteriores comparaciones. Bueno, ahora sus desventajas. Tienen menor resolución. En el analógico tienes todos los puntos. Menor sensación de realidad, menor velocidad, mayor costo y mayor mantenimiento. Bueno, entonces, para concluir, si me preguntaran entre lo que es un multímetro y un osciloscopio analógico y digital, creo que migraría a lo que es digital. Ahorita actualmente ya se están reemplazando lo que es todo analógico por cuestiones digitales, ya que son más prácticas. El costo pues, puede ser una desventaja, pero yo creo que como ingenieros industriales la precisión es infalible y debe ser la mayor precisión para poder. Si me preguntan, pues sí, yo escogería más los digitales. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y las referencias bibliográficas son del autor Douglas Figueroa, Alfredo Sánchez, edición 2006. El autor Redondo Gallardo José María, edición 2012. Muchas gracias.